Señor Presidente de la República, autoridades presentes, conciudadanas, conciudadanos, quiero expresar mi satisfacción por el trabajo de este día, por el gran esfuerzo de construir el diálogo y el consenso, por la disposición de los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, de las autoridades, de los diferentes funcionarios, de las alcaldesas, de los alcaldes, de los ministros, del gobierno regional y de todos aquellos que están presentes hoy. Nuestro gobierno de Pedro Castillo está decidido a impulsar la acción directa en los espacios territoriales regionales. Por esa razón, quiero resaltar de manera especial desde aquí, Nuevo Tingo, el esfuerzo realizado por la sociedad civil, los alcaldes y los líderes para venir hoy a trabajar y lograr una articulación entre las diferentes organizaciones sociales y los distintos niveles de gobierno, nacional, regional y local. A nuestros congresistas aquí presentes y a nuestro Congreso en general, les pido con todo respeto, agradeciendo su participación a los que aquí se encuentran, que trabajemos juntos por el bien de nuestro pueblo, que nos ha elegido y que espera mucho de nosotros los gobernantes. Basta ya de obstrucciones y obstaculizaciones. Basta ya de desinformar a la población. Anoche escucho a un congresista hablar de la inflación en el Perú atribuyéndole no al gobierno de Pedro Castillo. No se puede mentir así. Eso va en contra de la ética. Todos los países del mundo en este momento se encuentran en inflación. Miren ustedes, el Reino Unido, Inglaterra, dice, cobrará renta inesperada. Buscan recaudar 6.300 millones de dólares para paliar efectos del alza inflacionaria y el costo hogareño de la energía. Miren ustedes lo que está haciendo un país del primer mundo. ¿Y quiénes impulsaron esta ley? El gobierno laborista y la opinión pública, por supuesto, a través de los medios. Si nosotros mañana proponemos una ley en el mismo sentido para satisfacer las múltiples necesidades que tiene el país entero y que se reflejan también en esta localidad, como se ha mencionado, somos aplastados por la crítica negativa. Una crítica que no tiene nada que ver con el beneficio del Perú, sino con atacar severamente al gobierno porque no aceptan que haya triunfado las elecciones. ¿Cuánto le cuesta al Perú las comisiones para vacar al presidente? ¿Cuánto le cuesta al Perú ahora la comisión y el trabajo parlamentario para la acusación constitucional por traición a la patria, ignorando totalmente lo que es la figura de la traición a la patria? Pedro Castillo jamás dijo que va a entregar parte de la soberanía del Perú a Bolivia. Jamás lo dijo, por lo tanto no se configura ese delito que le quieren atribuir. Pero sin embargo está allí, día y noche, y está allí en los medios. Y el entrevistador, gran periodista por supuesto,
y el entrevistado, gran personaje, no hablan ya condenando al presidente. O condenando al presidente porque dos sujetos por allí, haciendo alarde de sí mismo de tener poder, lo que caracteriza lamentablemente a un gran número de peruanos, por lo que mencionaron su nombre, entonces el presidente ya es responsable. O porque el presidente se tomó una fotografía con tal o cual persona. ¿Con cuántas personas ya me he tomado fotografía esta mañana aquí, en esta localidad? Y si alguno de ellos que se ha tomado esa fotografía conmigo, ¿no?, y ha cometido un delito antes, o está planificando un delito, o comete mañana un delito, ¿yo soy responsable por eso? Esos son los investigadores, esos son los no magistrados, no traficantes de la justicia, que no buscan descubrir la verdad, que cuando llaman a una persona a declarar, no busca descubrir la verdad de los hechos, no, lo que busca es imputar responsabilidad. Ese es un bandido, ese no es investigador de una comisión, o ese no es un fiscal, no, del Ministerio Público, o no es un juez del Poder Judicial. No, eso es lo que está pasando, no, en nuestro país. ¿Cuántas cosas perdemos de hacer como consecuencia de esas interpelaciones, de esas acusaciones? Muchos dicen, no le hagan caso al Congreso, ustedes sigan trabajando. Señores, no es así. Le tenemos que hacer caso al Congreso. Le tenemos que contestar al Congreso. Tenemos que concurrir al Congreso. ¿Y quién paga todo ese dinero que se invierte allí, que podría utilizarse para beneficiar, no, a los más necesitados de nuestro país, para beneficiar a la niñez? ¿Quién lo paga? Ellos para eso han sido elegidos, para dedicarse muchas veces, y algunos de ellos exclusivamente a eso, dentro del Congreso y en sus entrevistas en los medios de publicidad. Estamos trabajando. Y se dice, por ejemplo, que no hay, no, la segunda reforma agraria. Yo les pregunto a ustedes, ¿y cuándo les repartieron el guano de la isla a los agricultores? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hicieron? Lo está haciendo este gobierno. Este gobierno. Este gobierno, por la crisis que existe, está tratando, no, de comprar rápidamente, y en esa tarea está nuestro ministro de Agricultura, de comprar la urea como fertilizante. Incluso estamos trabajando, investigando con el ministro de la Producción para encontrar también abonos alternativos. ¿Qué se van a enterar ellos? Claro que si ellos estuvieran en el poder, ¿ustedes creen que se estaría repartiendo el guano de la isla entre nuestros campesinos? No, pues. Claro que hay hambruna mundial. Lo hay ahora ya en Nueva York. Ya en los mercados en Nueva York ya no existe la misma cantidad de alimentos y los ciudadanos ya no están consumiendo lo mismo que antes. Esta crisis afecta a todo el mundo, pero si nosotros trabajamos conjuntamente, el pueblo y sus autoridades, todas sus autoridades, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, organismos autónomos, si nosotros trabajamos conjuntamente, en el Perú no va a haber hambruna. En el Perú siempre va a haber la producción del maíz, de las ocas, de las papas, de la quinoa, y todos los cereales. Siempre va a haber pescado. No se va a secar nuestro mar, no se van a secar nuestros ríos que se van a desembocar en el mar, o los que se van a desembocar en el Amazonas, no se van a secar, y va a haber pescado. Y tendremos que buscar algún mecanismo para distribuir ese alimento entre todos los peruanos. Tendremos que ver la forma, señor ministro de la Producción y ministro de Agricultura, por ejemplo, para enlatar parte de la anchoveta,
parte de la anchoveta que se va a la harina de pescado se debe enlatar como alimento para los peruanos o para adquirir camiones frigoríficos y distribuir ese pescado entre la población para que la población tenga que comer. Si todos trabajamos juntos, nadie se va a morir de hambre, ¿no?, en nuestro país. Finalmente, no quiero extenderme mucho aquí, por supuesto, hay muchísimo que decir, pero en cuanto a la ejecución de obras, los gobiernos locales y regionales tienen que tener en cuenta que no se puede ejecutar una obra si no hay el expediente técnico. Y el expediente técnico, no, si no lo pueden hacer, tendrán que hacerse asesorar por las entidades centrales, no, del Ejecutivo. Se ha mencionado, por ejemplo, a Fondes aquí, todas esas obras que se hacen con Fondes, ¿no? Si el expediente hay observaciones sobre el expediente, los directivos de Fondes tienen la instrucción de ayudar para que en 2 o 3 días, ¿no?, ayuden a los gobiernos locales, a los técnicos de los gobiernos locales a levantar esas observaciones. Y por supuesto, una vez que se tiene el expediente técnico, asignarle un presupuesto. Pero los que ya tienen expediente técnico, tienen presupuesto y el Ministerio de Economía ya les hizo la transferencia, los gobiernos locales y regionales tienen que trabajar día y noche para ejecutar ese presupuesto, porque sería un crimen que en las circunstancias en que vive el país, a fin de año se tenga que estar devolviendo, ¿no?, esos presupuestos. Eso no puede suceder. Dentro de esa misma línea, tenemos que encargar a nuestra ministra de Energía y Minas para que rápidamente haga las coordinaciones a fin de que Petroperú entre a la comercialización de los combustibles para romper con los monopolios. Precisamente cuando hablo de romper los monopolios, entonces ya saben el sector que con la ayuda, el sector económico que con la ayuda de un sector de la prensa salen a atacar ferozmente. Pero señores, los monopolios, los oligopolios, las posiciones dominantes son absolutamente negativas para la población. ¿Por qué? ¿Quién fija los precios de los alimentos que compramos en los mercados, en los supermercados? Precisamente esos monopolios, esos oligopolios, esas posiciones dominantes, ¿no? El pueblo es el perjudicado y lo tenemos que combatir, ¿no?, a los monopolios, con modificación o sin modificación de la Constitución, porque primero está la alimentación del pueblo peruano. Trabajemos todos juntos a fin de sacar adelante a nuestra patria. Esta reunión es un ejemplo, como personas de distinta ideología, como lo ha mencionado el señor ministro de Educación, hemos debatido civilizadamente. Así es como tenemos que debatir. Solamente el ignorante, el que no conoce, levanta la voz, se exalta, maltrata al adversario. La gente, ¿no?, que aún no es tan leída como ellos, fíjense ustedes aquí cómo hemos reaccionado cada uno. Así tenemos que trabajar en nuestro querido Perú, porque como he dicho, nuestro querido Perú es de todos y no de un pequeño grupo. Cedo la palabra, por supuesto, a nuestro señor presidente de la República. Agradecemos la intervención del señor presidente del Consejo de Ministros. Seguidamente, palabras de cierre del señor presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones.